Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con la clase de recubrimiento de cables, que es uno de los sistemas de procesamiento post-extrusión. La gran mayoría de los sistemas, todos los sistemas de recubrimiento de cables a escala industrial utilizan una extrusora para realizar las funciones de siempre, que son fundir, transportar, presurizar y homogeneizar y desgasificar el fundido, para hacerlo fluir a través de un cabezal con una geometría determinada. En este caso, el cabezal que se va a colocar a la salida de la extrusora es un cabezal llamado de recubrimiento de cables. Y este cabezal tiene la siguiente configuración. Acá que vemos polímero es donde se ubica la extrusora, o sea, en esta gráfica de la derecha tendríamos la extrusora hacia adentro de la pantalla, y a la salida de la extrusora tenemos colocado este cabezal que vemos acá. Y en este cabezal tenemos el flujo de material de la siguiente manera. Tenemos una entrada de polímero desde la extrusora de polímero fundido a una presión determinada, y luego tenemos un cable que ingresa al cabezal por un extremo y sale por el otro. Y al salir el cable por el extremo de la derecha, por el efecto del flujo por arrastre y el flujo por presión desde la extrusora, se obtiene un cable recubierto con una geometría de recubrimiento determinada, que vamos a ver que va a depender de diferentes factores, de factores geométricos, de velocidad del cable en el caso que tengamos presión impuesta, y de la relojía del polímero que estemos utilizando. Bueno, otra cosa muy importante en este tipo de cabezales es que el material por presión va a tender a salir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. El cable no puede estar en contacto físico con las paredes del cabezal a la entrada, ¿sí? En esta zona, esa zona la podemos llamar como la entrada del cabezal, ¿ok? El cable no puede estar en contacto con el metal a la entrada del cabezal porque se cortaría. Por lo tanto, tiene que tener un pequeño gap para evitar justamente el contacto. Entonces, ese gap que existe entre el cable y la superficie interna del cabezal a la entrada podría funcionar como un ánulo, o sea, la presión generada en el cabezal va a ser isotrópica, o sea, el material va a tender a irse hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces hay que diseñar el cabezal a la izquierda para que, en base a una presión impuesta que nosotros necesitemos, no haya flujo de material hacia la izquierda, ¿sí? O sea, que el material solo pueda salir hacia la derecha, que es donde la dirección en la cual vamos a recubrir el cable. Por lo tanto, las partes entonces de este cabezal son el cabezal propiamente dicho, el alambre recubierto, el alambre a recubrir, llamado alambre desnudo en este caso, y todas las demás zonas del cabezal junto con la extrusora. A través de este método de procesamiento y utilizando diferentes extrusoras, o sea, este tipo de cabezal se puede conectar a más de una extrusora para realizar recubrimientos de cables con diferentes capas de materiales. Y lo otro que se puede hacer, por ejemplo, es recubrir cables que ya han sido recubiertos, ¿sí? que son los cables que vemos acá a la izquierda, ¿sí? O acá también. Vemos que están los cables de color rojo, verde y blanco, están recubiertos por un cable negro, después recubiertos por otro cable negro. Entonces, esto se puede hacer con este tipo de procesamiento, con la diferencia de que cuando vayamos a hacer el segundo recubrimiento, o sea, el primer recubrimiento de material negro, como es en este caso que estamos viendo acá arriba, lo que tenemos que hacer es hacer ingresar, ¿sí?, los tres cables directamente desde la izquierda. Y hay algo muy importante que ustedes deberían estar dando cuenta, es que tenemos que hacerlo con diferentes materiales este trabajo. ¿Por qué tenemos que hacerlo con diferentes materiales? Por los puntos de fusión de los materiales. O sea, el material que yo estoy utilizando para los cables finos, o sea, el material que utilizaré para los recubrimientos de color, tiene que tener un punto de fusión, una temperatura de fusión mayor que el recubrimiento negro.
¿Por qué? Porque si no, al ingresar los 3 cables dentro del cabezal, se fundiría el primer recubrimiento que realicé. Entonces es algo muy interesante para tener en cuenta desde el punto de vista del diseño de la selección de los materiales para cuando uno quiere hacer un recubrimiento extra en un tipo de cable a fabricar. Bueno, esto es una línea real de recubrimiento de cables. Miren, lo que ven acá atrás, arriba a la izquierda, ahí en azul ven la extrusora. Esto que ven acá chiquitito es el cabezal de recubrimiento de cables. Todo esto que ven acá atrás es la zona por donde se alinea el cable y va ingresando hacia la entrada del cabezal. Acá vemos el cabezal, cómo ingresa el cable, cómo sale. A ver si podemos ver. Esta es la entrada del cabezal. Luego tenemos una zona de enfriamiento con agua y después la zona de bobinado y de estos de calentamiento para aliviar las tensiones generadas durante la contracción en el recubrimiento del cable. Por lo tanto, esto es una línea real de procesamiento para el recubrimiento de cables. Bueno, ahora vamos a comenzar con el modelado de este proceso, o sea, qué pasa con el material tanto dentro del cabezal como una vez fuera del cabezal para tratar de reconocer cuáles son los parámetros que intervienen en el espesor de recubrimiento final, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cómo manejar los parámetros de este método de procesamiento para poder predecir cuál va a ser el espesor de recubrimiento final, o al revés también. O sea, uno por lo general lo primero que hace es diseñar, bueno, tengo un cable, necesito fabricar un cable con un recubrimiento de un espesor determinado con un material determinado. Entonces hace la ingeniería inversa. O sea, uno calcula cuál tiene que ser la geometría del cabezal y cuál tiene que ser la presión impuesta de la extrusora para poder obtener esos valores de espesor de recubrimiento. Bueno, vamos a empezar con el modelado más sencillo, ¿sí? Que es el modelo de ley de la potencia sin presión impuesta. ¿Ok? Vamos a comenzar analizando el modelo de ley de la potencia sin presión impuesta para el flujo del material a través de este tipo de cabezal. O sea que el material va a salir hacia la derecha del cabezal, o sea, se va a formar el recubrimiento solo por el flujo por arrastre dado por el movimiento del cable interno. ¿Ok? O sea, solo vamos a tener en este caso flujo por arrastre. Y en realidad el modelo más sencillo sería el modelo newtoniano sin presión impuesta, pero vamos a ir un poquito más allá en este caso, ya que es bastante simple porque solo tenemos que analizar un flujo anular a través del cabezal, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa siempre es lo que pasa en la última sección del cabezal, ¿sí? Lo que sucede en esta región anular nos va a definir el espesor final del recubrimiento que vamos a obtener. Entonces, el objetivo va a ser identificar los parámetros del proceso y las propiedades del material que determinan el espesor final del cable, la velocidad de producción, el diseño del cabezal y los rangos de caudal y presión de trabajo. Entonces, de esa manera vamos a reconocer con algunas siglas algunos parámetros determinantes de este sistema, como son el diámetro interno del cable, ¿sí? El diámetro interno, el diámetro del cable. En realidad el diámetro interno del cable no tiene, por eso un cable sólido. O sea que vamos por un lado a identificar el diámetro del cable, después va a estar el diámetro externo del cabezal, o sea el diámetro del cable va a ser igual al diámetro interno del cabezal. Luego vamos a tener entonces el diámetro externo del cabezal, vamos a tener el espesor de recubrimiento, que al espesor de recubrimiento lo vamos a mencionar con esta letra cuando el recubrimiento ya no se modifica. O sea, vamos a considerar que a una distancia determinada ya tenemos el recubrimiento sólido y el espesor no va a ser modificado, ¿sí? Pero vamos a ver que hay toda una transición hasta llegar a ese valor de espesor de recubrimiento final. Luego también tendremos la velocidad del cable para identificar
y la longitud anular justo antes de la salida del cabezal, ¿sí? Que es esta L, sería la longitud del ánulo. Entonces el ánulo va a estar determinado, la geometría del ánulo va a quedar determinada por esta longitud L, por el diámetro del cable, o que también llamaremos diámetro interno del cabezal, y por el diámetro externo del cabezal, que llamamos D sub 0. Bueno, ¿cómo analizar el caudal de salida de este tipo de cabezal? Es muy simple, solo tienen que ir al apunte de ecuaciones de modelos de flujo, buscar el modelo de flujo para flujo por arrastre axial anular y utilizar las ecuaciones, en este caso, para el modelo de ley de la potencia, ¿okay? Que es lo que vamos a analizar en este modelo. Entonces, se asume que tenemos flujo por arrastre axial anular, como veníamos diciendo, flujo isotérmico. Vamos a considerar que en régimen estacionario el proceso es isotérmico. Vamos a considerar el fluido tipo ley de la potencia y también vamos a considerar que la densidad del sólido es igual a la densidad del líquido. ¿Okay? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a buscar las ecuaciones del flujo por arrastre axial anular isotérmico desarrollado por un fluido tipo ley de la potencia. Y esta ecuación está resuelta en el apunte de modelos de flujo, ¿sí? Donde tenemos el caudal, que el caudal a la salida de este cabezal va a depender de la velocidad U del cable, va a depender del radio del cable y del radio interno del cabezal, y de la reología del polímero, ¿sí? Este K es la relación de radios, como ven acá, R sub I sobre R sub 0, y el Q que vemos acá lo que tiene es el índice de ley de la potencia. Por tanto, acá ya vamos viendo que el caudal depende de tres factores, tanto geométricos como de velocidad del cable, como del índice de ley de la potencia. Pero lo que a nosotros nos va a importar no es de qué depende el caudal a través de el caudal en un flujo anular, axial anular, sino lo que nos interesa es ver de qué depende el espesor final del recubrimiento, o sea, qué es lo que pasa también a la salida. Y eso es muy simple y ustedes se lo podrán imaginar. Bueno, acá está graficado esta expresión de caudal adimensional en función de la relación de radios, y vemos cómo cambia desde un valor n igual a 1, que se podría considerar un fluido newtoniano, a tener menores valores de índice de ley de la potencia, donde tenemos un grado de pseudoplasticidad mayor a medida que disminuye el índice de ley de la potencia. Bueno, pero lo importante es ver qué es lo que sucede fuera del cabezal, o sea, una vez que el espesor de recubrimiento ya no se modifica, ¿sí? Porque nosotros queremos ver de qué depende ese espesor de recubrimiento final. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el caudal volumétrico lejos de cabezal, o sea, cuando el material está totalmente sólido, ¿sí? Y es muy sencillo, porque si el material ya está totalmente sólido, como veníamos diciendo en clases anteriores, entonces la velocidad media del material, que sería un anillo en este caso porque es un recubrimiento, la velocidad media de este material va a ser la misma en todo el espesor y va a ser igual a la velocidad U con la que está avanzando el cable. Por eso es muy sencillo calcular el caudal volumétrico lejos de cabezal, ¿sí? Cuando el recubrimiento ya está totalmente solidificado, porque va a ser igual a la velocidad por el área del anillo, ¿sí? O sea, el área del recubrimiento, el área transversal del recubrimiento por la velocidad de avance del cable va a ser igual al caudal lejos del cabezal. Por lo tanto, lo único que nos resta es igualar los caudales, ¿sí? Igualando los caudales másicos y considerando que la densidad del sólido y del líquido son iguales, o sea, igualamos el caudal másico dentro del cabezal, o sea, cuando el material está líquido, que está determinada por esta ecuación, que es Q1, lo igualamos al caudal másico del material sólido, o sea, lejos del cabezal, cuando el recubrimiento ya está totalmente solidificado, y de esa forma, igualando los caudales, vamos a poder llegar a esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos la dependencia del espesor de recubrimiento adimensional
con la relación de radios y factores reológicos del polímero. Dentro de Q sabemos que está el índice pseudoplástico del polímero. Resolviendo para esta ecuación, para despejar el espesor de recubrimiento adimensional, lo que observamos, que ya también se ve de esta ecuación de la izquierda, lo que observamos es que el espesor de recubrimiento solo depende de la geometría del cabezal y de la reología del material, ¿sí? O sea, no depende, el espesor de recubrimiento no depende de la velocidad del cable. Que esa es una de las conclusiones muy importantes a tener en cuenta para este tipo de proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un sistema de procesamiento en el cual el recubrimiento se está formando solo por el movimiento del cable y no tenemos presión impuesta desde una extrusora, entonces el sistema de procesamiento se vuelve muy inflexible, porque si nosotros queremos cambiar por alguna razón el espesor de recubrimiento, tenemos que sí o sí ir a cambiar el material o a maquinar el cabezal, ¿sí? A cambiar la geometría del cabezal, lo cual es muy ineficiente desde el punto de vista de tiempo y de costos. Bueno, acá vemos una gráfica de espesor de recubrimiento adimensional en función de la relación de radios, ¿sí? Para diferentes valores de índice de ley de la potencia. Entonces, de acá se pueden sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, para un dado polímero y para una dada geometría de cabezal, ya sabemos cuál va a ser nuestro espesor de recubrimiento final. Y en todo caso lo que podríamos hacer es decir, bueno, tengo un cabezal con una determinada relación de radios y podría ir manejando la reología del polímero, ¿sí? Hasta obtener el valor de espesor de recubrimiento que uno está buscando. Pero bueno, esto no es lo que se hace en la realidad en procesos industriales. En la realidad, vamos a ver primero, analizar, bueno, las conclusiones ya se las acabo de decir, pero sí está bueno analizar cuál es el espesor máximo de recubrimiento que se puede obtener con este tipo de procesamiento. Y ese espesor máximo de recubrimiento que se puede obtener se encuentra en el límite cuando la relación de radios es igual a 0, o sea, cuando el diámetro del cable a recubrir sea 0. En ese caso, el espesor de recubrimiento máximo sería la mitad del gap a la salida, el gap anular a la salida del cabezal, ¿sí? Pero recuerden que esto es un caso irreal, porque sería el caso cuando el diámetro del cable a recubrir sea 0, lo cual no es real, eso nunca sucede. Por lo tanto, el espesor de recubrimiento final por este tipo de sistema va a ser siempre menor a este valor. Entonces, como conclusiones son las que ya venimos diciendo, o sea que el espesor máximo teórico a obtener en este proceso es la mitad del gap del ánulo. El espesor de recubrimiento no depende de la velocidad del cable. Esto es algo que no era intuitivo a priori. El espesor de recubrimiento depende solo de la reología del polímero y de factores geométricos del cabezal. Por lo tanto, esto hace a este sistema muy inflexible frente a modificaciones en el espesor del recubrimiento sin cambiar el material y sin cambiar el cabezal. Por tanto, ¿cómo podemos hacer para mejorar la versatilidad de este método de procesamiento? Bueno, eso se puede hacer generando un gradiente de presión, por ejemplo, alimentando al cabezal desde una extrusora. Si nosotros alimentamos al cabezal con material fundido desde una extrusora, lo que vamos a estar haciendo también es alimentando material a una temperatura y una presión determinada. Y eso cambia el tipo de flujo que vamos a tener a través del ánulo. Ahora, no solo vamos a tener un flujo por arrastre, sino que también vamos a tener un flujo por presión, ¿sí? Esto siempre hablando a la salida del cabezal. A la entrada del cabezal, como decíamos al principio, acá a la entrada del cabezal vamos a tener un flujo por presión que va a querer ir hacia la izquierda, sumado a un flujo por arrastre hacia la derecha. Y a la salida
del cabezal tenemos la suma del flujo por presión y del flujo por arrastre. Acá. Entonces, vamos a analizar ahora el modelo más simple, que es el modelo newtoniano con presión impuesta, ¿sí? Entonces, vamos a tener como parámetros geométricos el diámetro del cable, también considerado como diámetro interno del cabezal. Vamos a tener el diámetro externo del cabezal, que es D sub 0. Tenemos el espesor de recubrimiento, que nuevamente se va a llamar delta, y vamos a considerar que este es el espesor de recubrimiento una vez que el material está sólido, o sea, una vez que ya no cambia el espesor de recubrimiento con la distancia axial. Tenemos también la velocidad U del cable, y vamos a incorporar otro parámetro de procesamiento, que es la caída de presión generada en la extrusora, ¿sí? Que es este delta P que vemos acá. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo calcular el delta P que se necesita para el espesor de recubrimiento que busco, ¿sí? Dijimos que el sistema anterior era muy inflexible porque el espesor de recubrimiento no dependía de la velocidad del cable. Bueno, está bien, ahora podemos modificar el espesor de recubrimiento generando una caída de presión a través del cabezal, ¿sí? Pero, ¿cuál debe ser esa caída de presión para una dada geometría de cabezal y un dado material para obtener el espesor de recubrimiento que yo quiero? Y eso es lo que vamos a ver con este modelado. El modelado newtoniano con presión impuesta es muy simple porque se puede obtener a partir de la suma de los flujos por arrastre y flujo por presión axial anular isotérmico, y desarrollado para un fluido newtoniano, ¿sí? Eso es lo que va a pasar dentro de la zona anular de este cabezal, donde el material va a estar fundido. Entonces el caudal va a depender de diferentes factores, tanto de la velocidad U como de factores geométricos, de la caída de presión, de la longitud del cabezal y de la viscosidad del polímero, ¿sí? Entonces, luego lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo análisis que el anterior, o sea, es igualar el caudal másico dentro del cabezal, o sea, cuando el material está líquido, al caudal másico fuera del cabezal y lejos del cabezal, o sea, donde consideramos que el recubrimiento ya está totalmente sólido. Por lo tanto, la velocidad media del sólido va a ser igual a, no va a depender de la altura del espesor de recubrimiento, y va a ser igual a la velocidad media a la velocidad del cable. Por lo tanto, es muy simple obtener esta expresión del caudal lejos del cabezal, ya que será la velocidad del cable por el área transversal del recubrimiento, y ya vemos que nuevamente aparece el espesor de recubrimiento acá, que es lo que nosotros vamos a querer despejar. Por lo tanto, igualamos los caudales másicos y podemos obtener esta expresión para el espesor de recubrimiento adimensional para el modelo newtoniano con presión impuesta. Vamos a ver que tenemos un parámetro acá dimensional, que es el F sub D, que es un parámetro del flujo por arrastre, donde vemos que depende de las relaciones de densidades que vamos a considerar iguales, o sea, esto sería 1, y también de las relaciones de diámetros. Y luego también tenemos otro parámetro adimensional obtenido a partir del análisis del flujo por presión, ¿sí? Y vemos que aparece también un parámetro adimensional, que es este que vemos acá, que es igual a la caída de presión por el radio del cable sobre la viscosidad del material por la velocidad del cable por la longitud del cabezal. Entonces, a partir de estos parámetros se pueden hacer gráficas del espesor de recubrimiento en función de la relación de radios para diferentes valores de phi, o de phi en función del espesor de recubrimiento adimensional para diferentes valores de K. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo podemos interpretar estos gráficos? Por ejemplo, si nosotros queremos obtener un espesor de recubrimiento determinado y conocemos la geometría de nuestro cabezal y la viscosidad del polímero, nos metemos a este gráfico, ¿sí? Nos vamos para un K determinado, supongamos para un K de 0,8 y
y vamos a suponer que tenemos, esto sería 0,4 me parece. Supongamos que estamos en este punto, entonces vamos y decimos, bueno, este phi es igual a 100. Y de aquí, de igualar este phi a 100, podemos, para una dada viscosidad de material y unas dadas características geométricas del cabezal, podemos jugar con la velocidad del cable y con la caída de presión para obtener el espesor de recubrimiento que estamos buscando. Ahora, ¿qué pasa con el modelo de ley de la potencia con presión impuesta? ¿Sí? Este modelo requiere de métodos numéricos para su solución, no tiene solución analítica. ¿Por qué? Porque no es aplicable la suma de flujos por arrastre y por presión como en el caso newtoniano. O sea, nosotros no podemos venir y buscar la expresión de flujo por arrastre axial anular para un fluido tipo ley de la potencia por arrastre y por presión y sumarlos, ¿sí? Esto no es solución para un modelo de ley de la potencia con presión impuesta, ¿sí? Acá hay una pequeña demostración que no podemos, de acá se puede demostrar que el perfil de velocidad de Z no puede ser la suma del perfil de velocidad por presión más por arrastre, ¿sí? Entonces sí o sí se debe recurrir a métodos numéricos para la resolución de esta ecuación diferencial. Lo que se puede hacer es decir, bueno, vamos igualmente a sumar los flujos por arrastre y por presión para fluidos tipo ley de la potencia y vamos a ver cuál es el error que uno está cometiendo al aproximar de esta manera, con la suma de flujos por arrastre y por presión, con respecto a la solución por métodos numéricos real de la ecuación, la solución exacta que estaríamos llamando, ¿sí? Bueno, entonces si nosotros suponemos que es aplicable esta suma de flujos, ¿sí? De flujo por arrastre tipo ley de la potencia y flujo por presión tipo ley de la potencia. Vamos a lo que obviamente se habrán dado cuenta de que en estas expresiones se está haciendo una simplificación, que es tomar al ánulo como placas planas, ¿sí? O sea, estamos aproximando el flujo axial anular a placas planas. Estas son las ecuaciones de flujo por arrastre tipo ley de la potencia, que en realidad es la misma que para el newtoniano, entre placas planas, y esta es la de flujo por presión para fluido tipo ley de la potencia entre placas planas. Entonces, reordenando esta ecuación se puede obtener este parámetro dimensional, donde tenemos el caudal sobre la velocidad del cable por el espesor y el ancho del canal, y que es igual a estos parámetros donde n es el índice pseudoplástico y este alfa va a depender de tanto parámetros reológicos como el K y el N del material, como del gradiente de presión impuesto y de la velocidad del cable y de la longitud del cabezal. Entonces, si nosotros graficamos para ambos modelos, o sea, para la solución exacta obtenida por métodos numéricos, que es la que vemos acá arriba llamada como exacta, para un valor de n igual a 0,20, lo graficamos esto en función de alfa, vemos que para valores de alfa menores a 3 tenemos un error significativo en la aproximación de utilizar la suma de flujos por arrastre y por presión. Y luego para valores de alfa mayores a 3 ese error se diluye. Pero si cuando ustedes analicen los valores se van a dar cuenta, analicen los valores reales, o sea, de caídas de presión, de geometrías de cabezales y de reología del material, van a ver que siempre van a caer para el procesamiento de recubrimiento de cables dentro de valores de alfa en esta región. Y se puede ver que se comete un error significativo al utilizar este tipo de aproximación de suma de flujos cuando se utilizan modelos de ley de la potencia. Bueno, chicos, con esta introducción, con este modelado, ustedes ya van a poder resolver la guía de recubrimiento de cables que les pasó Agustín, y también van a poder encontrar los detalles de esto tanto en los libros, en la bibliografía que les hemos mandado, como en el apunte de recubrimiento de cables que les escribí especialmente para este tema. Cualquier consulta estamos a su disposición. Saludos.